Y llegó un bloque que la verdad que hoy nos ha llevado mucho tiempo trabajarlo, mucha intensidad y también ponernos en una situación que por ahí no, uno, como decíamos al principio, tiene por ahí, no lo tiene tan presente, digamos, ¿no? Y este año son 40 años de las Malvinas, de esa guerra que nos llevó a todos y a todas a volver a tomar noción de lo que estaba en juego de nuestro territorio y en particular, sobre todo, de lo que, como siempre decimos, ¿no? Lo que se sostiene lo que se dice con el pico se sostiene con el lomo, que fue totalmente la acción de nuestro ejército, nuestros pibes y nuestros jóvenes, y también había compañeras allí luchando, y muchos de ellos que dieron la vida para recuperar esas islas del Atlántico Sur, que no son solamente esas dos islas, sino que también es, como seguramente lo vamos a estar escuchando luego, la puerta de entrada de la dominación en nuestro país y en nuestro continente, digamos, ¿no? Y hoy, bueno, estuvo una entrevista muy interesante por la mañana en la cual César Trejo estuvo aquí en el piso de esta radio, sí, junto con las conductoras de Mateando, Sandra Quintana y Sandra Espinosa, y también entrevistaron a Fernando Jaime, que fue uno de los sobrevivientes del crucero Belgrano, y a Karina Maloberti, compañera secretaria general de ATC-NASA, y que se armó una interesante charla respecto de no solamente el recuerdo del hundimiento del buque General Belgrano, que insistimos, fuera del área de operaciones, fuera de lo que se denomina en una guerra el teatro de operaciones, en una zona que claramente no era una zona donde se estaba desarrollando el escenario, la guerra. De hecho, el crucero estaba retornando a la base porque estaba a punto de firmarse un tratado de paz y claramente no convenían los intereses de Margaret Thatcher para perpetuarse ella también en el poder. Digo ella también porque la guerra de las Malvinas también tuvo como horizonte en la instalación de la dictadura por más años, cosa que fracasó. Y en esas circunstancias de retorno del barco fue torpedeado por un submarino que lo persiguió casi 24 horas hasta que logró asestarle ese golpe mortal en el cual se partió el barco y se hundió. Y murieron más de 300 personas, más de 300 tripulantes del barco Belgrano, del crucero Belgrano. Esto es un poco lo que escuchábamos hoy a la mañana, y para nosotros nuevamente es mantener vivo en estos 40 años no solamente el reclamo por las islas, sino también seguir discutiendo y defendiendo nuestra soberanía territorial y la de nuestra patria grande, y volver a instalar en la opinión pública la idea de crímenes de guerra, ¿sí? Totalmente. Que parece ser que estos piratas ningunean e incluso consideran que está bien lo que hicieron, cuando en realidad es un crimen de guerra y tantos otros que han llevado a cabo en su historia, digamos, ¿no? Entonces, un poco de eso fue el encuentro de la mañana. Totalmente, aparte un encuentro muy emotivo, un encuentro que nos ayuda a nosotros a poder replantearnos y repensar Malvinas de distintos ángulos y distintas vértices. Este programa, particularmente al Gran Pueblo Salud, se ha dedicado en todo lo que es el mes de abril a poder encarar la temática de Malvinas en distintas aristas. Y vamos a continuar con esa temática durante el resto del año. Es por eso que no solamente por el aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano vino César, sino también lo estaremos consultando en base a otras temáticas que atraviesan esto que siempre dice César Trejo, que Malvinas es una parte invisible de una dominación invisible. Entonces, en ese sentido, como este segundo bloque se trata sobre esos crímenes de guerra, está bueno poder escuchar en la voz de César que nos pueda hacer un pequeño el análisis de cómo fue el hundimiento del General Belgrano, qué cosas estaban en juego. Algo de eso ya estuvo comentando Ale, pero lo escuchamos en la voz de César. El crucero General Belgrano constituía un grupo de tareas que por el norte iba a ser encabezado por el buque insignia, que era el portaaviones 25 de Mayo, y por el sur, como una especie de pinzas sobre las islas, avanzaba el crucero General Belgrano. En un momento dado hubo una contraorden. El portaaviones nunca supimos exactamente dónde estuvo, pero dicen que le faltó viento para lanzar sus aviones. El arma específica de un portaaviones son sus aviones de combate. Y el crucero recibió
recibió la orden y volvió a su base. Volviendo a su base, alejándose más de 300 y pico de millas marítimas de la zona de exclusión, fue perseguido durante un día entero por el submarino de propulsión nuclear HMS Conqueror, comandado por capitán Redford Brown, que recibió la orden de hundir. En realidad era hundir cualquier cosa. Lo que hubiera correspondido si hubiera estado en el sitio cercano hubiera sido que fuera atacado el portaaviones 25 de mayo. Pero como no estaba, había que hundir algo, porque había una propuesta de paz, porque la Argentina la había aceptado, porque había una mediación del presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, porque ya había conversaciones, pero Thatcher no quería de ninguna manera la paz. Para interrumpir ese proceso de negociaciones por la paz, Thatcher dio la orden de hundir un buque y estaba en la mira el Belgrano, que fue perseguido, vuelvo a repetir, más de 24 horas. El capitán del Conqueror, Redford Brown, se hizo repetir la orden 3 veces. Es una costumbre en la Marina Británica que luego de 3 veces el segundo comandante de un buque puede matar al capitán si no la cumple. O sea que llevó al extremo. ¿Por qué? Porque él sabía que no estaba cumpliendo con el derecho internacional. Es importante poder entender que en este fuego cruzado, de la misma manera que lo planteó el 13 de abril, cuando hicimos la inauguración de Fogata y de los Patriotas, nosotros no estamos peleados con el pueblo británico. El pueblo británico se manifiesta que en ningún momento se manifestó en contra de las Malvinas, ni siquiera se manifestó a favor de la usurpación de ese territorio. Lo que quiere, como todos los pueblos, es poder desarrollarse. Los que mandan o los que comandan los poderes hegemónicos de ese lugar de imperio es el que lleva adelante este tipo de tropelías y este tipo de atropellos, como lo estaba llevando adelante. Y lo marca también en el estudio, porque él es parte, César Trejo es parte del Observatorio de Malvinas, de la Universidad de Quilmes, de Lanús, perdón, cierto, de Lanús. Él marca que incluso el mismo capitán no estaba de acuerdo con la orden de bombardear. Había que bombardear algo, había que hacer pelota a algo. Y ese es un sentido de un nivel de sadismo, de un nivel de desprecio de la vida humana muy importante. Obviamente, como ese tipo de nivel de sadismo es parte de lo que es el título que nosotros decimos, son crímenes de guerra. Y estos crímenes de guerra no son los únicos que se han cometido, pero este es el que más notoriamente estuvo en vilo, porque hasta incluso el pueblo inglés se dio la chance de poder investigar o ser los primeros en investigar sobre qué pasó en ese momento. Lo cuenta de la siguiente manera César. Ese acto del hundimiento fue un acto que violó los principios de proporcionalidad y necesidad del uso de la fuerza que establece la Carta de las Naciones Unidas. Inglaterra no podía hacer cualquier cosa, podía ir y retrotraer la situación, por eso se determina una zona de exclusión unilateralmente declarada por Gran Bretaña para decir, bueno, si en estas 200 millas alrededor de Malvinas entra un buque, un avión, cualquier elemento argentino, lo voy a atacar, pero fuera de eso no. O sea que el bloqueo también tiene reglas. ¿Qué pasó? En el propio Reino Unido, apenas ocurre el hecho del hundimiento del Belgrano, comienza una investigación del diputado Tom Daley y de un grupo de ciudadanos que se agruparon en una organización que llamaron Belgrano Action Group y que denunciaron a Margaret Thatcher como crimen de guerra. Este hecho tiene muchas acciones que se hicieron con posterioridad. En el año 93 se creó una comisión investigadora de crímenes de guerra a instancias nuestras, de los veteranos de guerra y de los familiares de los caídos, y hubo una serie de hechos comprobados en tierra de crímenes de guerra británicos, no ahí en lo del Belgrano, pero también hubo muchas instancias de presentaciones nacionales, y hoy el caso es que a 40 años ningún gobierno argentino tomó la decisión de ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por lo tanto, los familiares tienen la opción, a partir de la reforma constitucional, de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y primero pasando por el Tribunal
nacionales británicos. Es decir, ha habido dos mandatarios que han reconocido el crimen, pero el Estado argentino estuvo inhibido por los acuerdos que firmó el propio Menem, el primer acuerdo cuando se restablecen las relaciones bilaterales entre la República Argentina y el Reino Unido, el 19 de octubre del 89, en cuya cláusula tercera, nosotros la llamamos la cláusula de impunidad, establece que ni el Reino Unido ni la Argentina se van a reclamar recíprocamente por los hechos ocurridos durante la guerra hasta ese momento. Y la Cancillería, en el año 2016, luego de una presentación de familiares y otros damnificados por los crímenes de guerra británicos, dijo que prefería las buenas relaciones con el Reino Unido antes que defender la memoria de los héroes del crucero General Belgrano y otros actos que pueden ser calificados como crímenes de guerra. Es inquietante cómo cuando nosotros protestamos sobre una tal o cual medida que toma un gobierno, lo hacemos entendiendo de que eso va a repercutir en el futuro, no solamente inmediato, de las reivindicaciones que tenemos. Estamos viendo cómo las acciones de gobiernos neoliberales, puntualmente el de Menem y el de Macri, hicieron lo posible para que esto quedara impune y quedara sin posibilidad de poder hacer reclamo. Ese es el tipo de pensamiento que nosotros, con lo cual diametralmente estamos opuestos. Diametralmente nosotros reivindicamos la vida de estas personas que fallecieron, que fueron víctimas de crímenes de guerra, literalmente. Fueron asesinados. No es que fue una batalla, no es que fue un enfrentamiento armado como se podría esperar en cualquier enfrentamiento bélico, donde si bien tuvimos bajas y hemos tenido una cantidad importante de muertos y heridos y personas que han venido, lo que estamos denunciando específicamente con esto y lo que estamos recordando son crímenes de guerra contra el pueblo argentino. Y qué mejor que escuchar en la voz de uno de los sobrevivientes, ¿no? Estuvo también comunicado Fernando Jaime, que es un soldado que sobrevivió a ese ataque y contó lo que vivió ese día, bueno, hoy a las compañeras, así que lo compartimos también. Son 365 días de recuerdo, ¿no? Hoy porque se cumple el aniversario, pero el recuerdo es permanente, sobre todo para los que tuvimos que ir a poner el cuerpo ahí en la defensa de la soberanía. César lo sabe muy bien, lo sabemos los veteranos, lo tenemos arraigado en el cuerpo durante todo el año, así que no es cuestión de un solo día que uno tiene alguna sensación o algún recuerdo. Es permanente porque eso es una marca a fuego que nos va a mantener toda la vida de esa manera, así que lo que te puedo decir un día como hoy, hace 40 años, que yo a esta hora estaba terminando una guardia antiaérea arriba de la cubierta del buque. Es una de las razones por las cuales hablaban del crimen de guerra, ¿no? Porque ya estábamos volviendo. A mí me hacen dejar la guardia antiaérea porque ya estábamos volviendo y nosotros nunca en ningún momento supimos por qué nos hacían volver, porque el primero de la noche ya estábamos navegando con destino a encontrarnos con la flota inglesa y bueno, y el 2 de mayo de la mañana, a esta hora misma, a esta hora precisamente, nos hacen dejar la guardia antiaérea y volvemos a las guardias normales del buque en navegación, pero ya intuíamos que la cuestión se había alivianado, digamos, la tensión, porque estábamos volviendo sin que nosotros, en mi calidad de soldado raso, digamos, yo no tenía información hasta un par de horas después que me decían que estábamos volviendo. O sea que si estábamos volviendo, no estábamos por enfrentar a la flota inglesa, o sea que si estábamos volviendo hacia el continente, no sé por qué razón, circunstancia o manifestación de ese momento era que teníamos que ser hundidos. Y después uno se entera con el tiempo que, bueno, la asesina de la Thatcher nos eligió como blanco para enterrar cualquier posibilidad de acuerdo o de negociación sin llegar al arma, ¿no? Es brutal, es impresionante poder escuchar la voz de aquel que estuvo en ese momento, que lo vivió, que lo siente, incluso en el tono de voz, lo siente como si fuese hace unos días nada más lo que pasó, y está tan grabado a fuego sobre su memoria y sobre la memoria de muchos otros que que fueron víctimas de esos crímenes y que hoy por hoy necesitamos retomar, reivindicar, apuntalar y seguir sosteniendo esto que venimos hablando sobre la causa de Malvinas, porque esa causa de Malvinas sigue viva todavía.
Bueno, y seguimos con esto que es Crímenes de Guerra del Imperio Británico y vamos a seguir escuchando al compañero Fernando Jaime, sobreviviente del hundimiento de Belgrano, donde nos va a decir que la causa de Malvinas está más viva que nunca. ¿Lo escuchamos? No creo que el pueblo haya abandonado la causa nunca, y eso te lo demuestra cada actitud en cada ciudad. Nosotros visitamos escuelas, universidades, muchos compañeros que recorremos lugares, hemos andado por todos lados. La causa está intacta, la causa no tiene ninguna mella, la causa está más fuerte que nunca. Lo que pasa es que estos 40 años, no sé por qué le agarró la histeria de los 40 años y están pasando cosas inéditas, insólitas, a nivel país, digamos, ¿no? Con la causa Malvinas. Eso hay que rescatar también, porque a pesar de que los políticos, como vos decís, tienen su cuotita de culpa en muchos no accionares de todos estos 40 años, estos 40 años no sé qué pasa, despertaron otra... Por lo menos en el lugar donde vivo yo, despertó algo que estaba ahí quietito. No sé explicarlo porque la verdad que no lo entiendo cómo se dio, pero se dio. La causa está intacta del pueblo desde siempre. Interesante, más que interesante. Me parece que ahí tenemos una perla nosotros, ¿no? Uh-huh. Escuchándolo a Fernando Jaime, digo. Y es un poco lo que venimos charlando desde el principio, ¿no? Con esas frasecitas que rescatamos del gringo. Me parece que a veces quedamos en un microambiente, ¿cómo llamarlo? ¿Se dice así? Microambiente, sí. ¿No? Un ecosistema. Microclima. ¿No? De los medios de comunicación, de algún sector de la militancia, ¿no? Y esto que trae este hombre que atravesó, en un momento contaba en la entrevista hoy que cuando cae al agua es como que se te clave, el agua helada del Atlántico Sur, sí. Es como que se te claven agujas, ¿no? Encima, ¿no? La verdad que a veces perdemos dimensión de lo que piensa nuestro pueblo y de entender lo que hace nuestro pueblo, ¿no? Pensamos que nuestro pueblo es una especie de entelequia, de una cosa que amorfa, una masa amorfa que no piensa, no hace y solamente responde a lo que le dicen que tiene que hacer o votar y se descree mucho y se niega mucho la voluntad de nuestro pueblo, la voluntad de lucha, la voluntad de recordar, la memoria de nuestro pueblo. Se ningunea mucho sus sentimientos, se ningunea mucho su fe, su religiosidad, ¿no? Solamente porque no se ajusta a lo que los poderosos dicen que se tendría que ajustar. Y muchas veces la gilada medio pelo y progresista, y a veces también mucho compañero y compañera que piensa que porque llega a algún cargo deja de ser pueblo y pasa a otra categoría, uh-huh. También se olvida que en algún momento fue pueblo y deja de creer y deja de intentar estar permanentemente escuchando lo que nuestro pueblo genera, digamos. Y esto que uno dice nuestro pueblo parece ser un discurso político, y en realidad es cuando nosotros de la militancia insistimos. Es que no hay militancia si no tiene un arraigo en el territorio, si no habla, ¿no? Si no permanentemente nos pateamos las calles, si no hablamos, por más años que tengamos, por más recorrido que tengamos, por más jinetas se dice, ¿no? Muchas veces pensamos que eso ya no hay que hacerlo, uh-huh. Porque ya cumplimos con esa etapa de nuestras vidas, que ahora solamente damos órdenes y organizamos y escribimos y es un error fenomenal, ¿no? Por eso me parece que esta parte de lo que trae Fernando me parece que está en línea con lo que plantea también Totalmente. El gringo, y me parece que está bueno rescatar esto, ¿no? Nunca se olvidó la causa Malvinas nunca en nuestro pueblo. Mirá que han hecho intentos muy grandes para que se olvide y para que se opaque. Nuestros compañeros, nuestras compañeras, a veces les es difícil poder hablar porque no está a la mano, porque lo oculta, porque lo invisibilizan. Ahora también es importante que nosotros podamos hacer eso al revés, visibilizarlo, ayudar a nuestro pueblo para que se encuentre con eso y pueda seguir generando la empatía, la lucha y la reivindicación necesaria para todas estas cosas. Se me vino en mente, no sé si se acuerdan, hace poco, no hace mucho, que sacaron mapas y no aparecían las Malvinas. ¿Se acuerdan de eso? O sea, es parte de eso también, es parte de ese accionar político pensado para sacarnos parte de
de lo que es nuestro, de nuestros bienes comunes. Viste que todo tiene que ver con todo, sí, dice sí, algún otro cipayo decía eso, y tiene que ver en ese sentido, porque si lo retraemos al pensamiento hegemónico de la gesta revolucionaria, la Patagonia no tendría que ser parte de nuestro país. Uh-huh. Y ahí también tenemos que hacer mucho. En este mes de mayo vamos a hacer hincapié sobre la gesta revolucionaria. Pero también queremos hablar sobre las otras Malvinas invisibles, que son cosas que también ningunean y también se ocupan y hacen esfuerzos necesarios para poder invisibilizar de alguna manera. Y ahí va a estar el César Trejo, que él va a estar hablando sobre esto. Lo escuchamos. El propio conflicto de Malvinas pone en riesgo 1/3 del territorio argentino, porque son las Malvinas, la Georgia, la Sandwich, la proyección que tiene este territorio hacia la Antártida y toda la plataforma continental y los mares correspondientes a ese territorio. Y en esos territorios mismos, ahí tenemos enormes riquezas, bienes naturales que podrían ser para el disfrute de nuestro pueblo y de nuestros pueblos en América del Sur. Hay petróleos, hay minerales estratégicos, hay nodos polimetálicos, hay abundante pesca que ya no está en el Mar del Norte. Pero después en el continente argentino-suramericano también tenemos otras Malvinas que recuperar. Por ejemplo, hemos perdido el ejercicio de la soberanía sobre los ríos, la red troncal del río Paraná, no tenemos una flota pesquera propia y estamos siendo invadidos por flotas pesqueras de diversos países del mundo. En la red troncal del río Paraná no tenemos control sobre los puertos, no tenemos control prácticamente del ejercicio del contrabando, sobre todo los alimentos, que sale gran parte de la producción argentina por ahí. El 90 y pico % de los yacimientos minerales de la Argentina sudamericana prácticamente son de la Comunidad Británica de Naciones, Canadá, Australia, Sudáfrica, Reino Unido. Se llevan no solo el oro, la plata y demás, sino también tierras raras, que son más de 30 minerales distintos, que algunos se utilizan en la medicina nuclear, el litio, que ahora ha sido desarrollado tanto en Chile, en Bolivia, en Perú y Argentina fundamentalmente. Es probable que empresas de capital transnacional se apropien de esa riqueza, que es el combustible del futuro. Eso que está visible no es tan visible muchas veces y no está en las agendas políticas de nuestros dirigentes cuando se hacen campañas electorales y buscan la voluntad popular y el voto, pero no se señalan cuáles son las formas del saqueo de nuestras riquezas. Bueno, ahí César Trejo siempre nos orienta y nos aclara la relevancia de lo que es Malvinas, ¿no? Que también muestra esa parte de, siempre dice, ¿no? La parte visible de la dominación invisible, ¿no? Es algo habitual en nuestras entrevistas con él, digamos, ¿no? Pero es todo un poco lo que planteaba, ¿no? Y me parece que también es interesante para quienes escuchamos el reportaje, volver a escuchar a Karina Maloberti, ¿no? Sí. Que ubica, creo que con precisión quirúrgica, ¿no? La articulación entre la guerra de las Malvinas hace 40 años y lo que significa hoy en día un enclave semicolonial, como lo plantea ella. Ella lo va a explicar mucho mejor de lo que yo lo puedo decir. Es un ferviente defensor de la soberanía y alertándonos y concientizando a nuestro pueblo de este estado que él decía, ¿no? De semicolonialidad, que es imposible arrancar cualquier análisis sin la ubicuidad política, de entender, de ser conscientes que más allá de algunos beneficios y algunas máscaras de comodidades que brinda una democracia truncada, una democracia que nos permite decir algunas cosas pero nos cercena muchos derechos soberanos de cómo ejercerla, me parece que César realmente nos trae al centro de todas las peleas contra el hambre, contra la desocupación, contra la precarización. ¿Dónde está el centro? En esta hipótesis de conflicto de un enemigo claro que usurpa el
el territorio para el mapa de saqueo que describió tan prolijamente César Trejo, con todo el detalle de las empresas y corporaciones transnacionales, de capitales extranjeros, con connivencias y payas adentro de nuestro territorio. Te vas a dar cuenta que empezamos a tener nuevos virreinatos sirviendo a los centros coloniales. Y entonces nuestras fronteras nacionales se desdibujan, nuestras fronteras provinciales federales se desdibujan y pasamos a tener gobernadores, intendentes que pasan a ser gerentes de la colonia, sirviendo a esas empresas que ya están con economías de enclave en el saqueo en nuestro territorio. Y de esa manera es importante poder continuar pudiendo analizar, pudiendo escuchar, pudiendo pensar todo lo que representa para nosotros esas Malvinas que están siendo invisibilizadas y que nosotros nos empecinamos en visibilizar y que se pueda ver. Así que obviamente acá no vamos a cerrar con este tema, vamos a continuar hablando de esto, de las otras Malvinas. Venimos trabajando los bienes comunes, las reservas, y venimos trabajando un montón y vamos a seguir analizando sobre qué es lo que nos están arrebatando de nuestro suelo y de nuestra tierra. Malvinas, entonces, para ponernos de acuerdo por lo menos y seguir trabajando durante este año toda la causa malvinense. Malvinas es la recuperación de las islas, pero también es volver a plantear sobre la mesa la discusión sobre la soberanía nacional, volver a generar una política de ocupación de nuestro país, ¿sí? Pero no por las fuerzas enemigas, sino una política de ocupación, de poblar nuestro país, mirar solamente la Patagonia, mirar el sur de nuestro país y en particular mirar y observar los lugares estratégicos de nuestro país. Han sido estratégicamente por el enemigo y a partir de sus cipayos locales, sus instituciones locales, han sido históricamente vaciados, ¿no? Vemos la diferencia entre un Puerto Iguazú exiguo y el floreciente siempre Foz de Iguazú. Vemos el desarrollo en la cordillera de nuestro lado, desde la Patagonia, completamente con muy poca población y la población prácticamente sin hospitales, sin medio de transporte, carente de recursos. Vemos Tierra del Fuego lleno de estancias, otroras con la excusa de las ovejas y la colonización y evangelización de los pueblos originarios, ahora transformadas en empresas turísticas, pero siempre paradas mirando el océano, siempre paradas en lugar estratégico, relevando cualquier circulación. Vemos los humedales, vemos el río Paraná completamente en manos de los puertos, en manos extranjeras. Ni que hablar de las empresas mineras, como lo decía tanto Karina como César. O sea, eso es la parte no visible de la dominación, pero que sin embargo quien sale de mirar la tele, deja de mirar la tele por un rato, deja de estar solamente pensando en la ciudad de Buenos Aires, puede observar perfectamente que nuestro país está altamente ocupado por distintas potencias extranjeras, muchas de ellas anglosajonas, y que se están, como lo decía el compañero Verón, hay que dejar de hablar de recursos naturales, están llevándose y destrozando nuestros bienes comunes. Totalmente. De los cuales somos parte. Nosotros también somos parte de esos bienes comunes. Nuestro pueblo es parte de la Pachamama y es parte de esos bienes comunes. Así que a mantener vivo el espíritu de Malvinas, a pensar a cada rato cómo lograr y cómo hacer para revertir esta situación, y a insistirle a las autoridades sobre los crímenes de guerras acontecidos desde esa guerra en adelante.